Agricultura presenta La Otra Cara. La destacada periodista, historiadora y escritora Rosario Moreno entrevista personalidades del acontecer nacional. Una conversación directa para conocer la otra cara. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hero 6 de Amazon. Y cámbiate a Provida. Puedes hacerlo fácil y rápido por WhatsApp. Hola, muy buenos días. Aquí estamos en un nuevo domingo. En La Otra Cara les habla Rosario Moreno. Y antes de presentar al invitado de hoy, quiero decirles que Alemania esta semana llamó a la población a hacer acopio de agua y alimentos para 10 días ante la crisis de suministros. Fuerte noticia. Y aquí en Chile, ¿usted sabía que el flete de los alimentos de las exportaciones han crecido en un 100% en el último tiempo? O que un fertilizante, que es como las vitaminas que uno toma, y que las necesitan las plantas, las frutas, etcétera, se incrementaron desde 180.000 pesos la tonelada, escuche bien, 180.000 pesos la tonelada, a 1.100.000 pesos la tonelada en marzo de este año. Usted también se habrá dado cuenta en el supermercado, marcas de aceite y huevos han tenido alzas de hasta el 90%. Las leches han subido en cerca de un 20%, tipos de café que han aumentado en 70% el precio. La ONU acaba de decir que cerca de casi 200 millones de personas están pasando hambre grave en el mundo. Claramente estamos en una crisis alimentaria global y que obviamente afecta a Chile. Poco se habla del aumento de los precios cuando uno ve las noticias, pero queremos saber las causas, cómo se soluciona esto. ¿Estamos en lo peor o aún no hemos llegado? Y para eso estamos ahora con Cristian Allende, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Buenos días, Cristian. Hola, Rosario, ¿cómo estáis? Bien, gracias. Bueno, primero explicarle a la gente, ¿qué es una crisis alimentaria? Porque hablan de crisis, ¿qué es? Claro, no sé exactamente qué es lo que es una crisis alimentaria porque no la hemos experimentado, pero es obvio que hoy día no estamos en una crisis alimentaria. En Chile. En Chile, ni tampoco en el mundo. Es obvio que hay algunos países muy pobres de África que siempre han estado en crisis, pero en Chile ni en el mundo no estamos en una crisis alimentaria. Estamos en una crisis de precios. Hemos experimentado precios a la alza de los insumos agrícolas y de los productos agrícolas. Principalmente de los commodities, ¿eh? Que los commodities son de alguna forma los más importantes porque son como los alimentos más esenciales, por ejemplo el trigo o el maíz o la soya, que es también para el aceite. Entonces, estamos ante una escalada de precios por montones de razones, pero yo no te diría que ante una crisis, ante un problema y ante un peligro. Pregunta. ¿Qué es una crisis alimentaria? Entonces, porque tú me dices que no estamos en una crisis. ¿Qué es una crisis? Una crisis es que no haya alimentos o que los alimentos estén incomprables y que la gente, digamos, no pueda acceder a ellos, pero principalmente es que no haya acceso a los alimentos. Entonces, porque si hay acceso, o sea, si están los alimentos, un gobierno los va a solucionar, irá a poner plata o lo que sea, si que está muy caro, o lo subsidiará, lo que sea, pero crisis es no tener alimentos. Perfecto. Pero hay gente que no tiene acceso a estos alimentos. Una persona que le subió en un 100%, casi en un 90% el aceite, a lo mejor ya no lo puede comprar. Para esa persona es una crisis. Exacto, o sea, si lo miramos de esa forma, no hay duda que, porque esto tiene, hay dos efectos que se han como conjugado, según lo que nosotros como hemos estado analizando y conversando y viendo. Vino la pandemia, y vinieron los bonos en Chile. Los bonos estuvieron más o menos como un año y medio, hasta hace algunos meses atrás nomás, que no se le ha dado bono a la gente, bono y retiro de la AFP. Y esas dos cosas se produjeron en un periodo que empezó a subir los alimentos y que empezó a subir todo. Sí. Y que empezó a haber más inflación y que también en el caso de Chile, parte importante de la inflación fue justamente este exceso de dinero. Y la gente no se dio mucha cuenta
de que le estaban subiendo las cosas. Porque, por ejemplo, una persona que ganaba 500.000 pesos tenía más o menos entre 300 y 500.000 pesos adicionales mensuales durante más de un año, y extra los retiros que esa persona hacía. Estos eran solamente bonos del gobierno. Entonces, cuando la persona empezó a subir ese aceite, el pan, etcétera, la carne, y le costaba, no sé, 50, 100.000 pesos más su canasta familiar, no le importaba, porque tenía un exceso de plata que no lo tenía antes. Entonces, como que ya pago 2.000 pesos más por la carne, pago 1.000 pesos más por el litro de aceite, y como que no le importaba. Por eso que ahora, Rosario, es cuando se está empezando a notar mucho más, porque la gente ya no tiene ese exceso de plata y las cosas subieron y quedaron arriba. Entonces hoy día se produjo este efecto doble negativo, que es que la gente tiene menos plata, porque ya no están los bonos, o sea, tiene la plata real que tiene que tener siempre, y con un aumento y los precios altos. Entonces, hoy día, la gente realmente le está pudiendo hacer crisis en algunos bolsillos, en algunas casas, en algunos hogares, que no lo dudo que es así, esta alza que hoy día, por supuesto, está complicando a la población. Perfecto. ¿Y cuáles son las causas de por qué la agricultura, digamos, está complicada y por la cual han subido también los precios? Son varias. Primero tenemos una crisis, o esta pandemia fue la primera productora de esta crisis, que fue que las fábricas en el mundo dejaron de trabajar por un tiempo. Y esto ha pasado no solamente en los alimentos, ha pasado en todo. Aquí en Chile lo hemos visto en los automóviles, en los artículos de computador, etcétera, etcétera, que ha habido, no sé, un año o más que no han habido productos, que tenéis que hacer una lista de espera, o estar en la lista de espera. Entonces, primero la pandemia fue la primera que causó falta de productos, y en el caso de la agricultura fue principalmente de insumos. Por ejemplo, los fertilizantes. Tú estabas comentando al inicio del programa el alza que han tenido los fertilizantes. Uno como agricultor se ha dado cuenta perfectamente, lo que tú decías es exactamente así. De 200 y tantos mil pesos, la tonelada de urea a 1.100.000 pesos hoy día, o sea, 4 veces el precio. Entonces, hay algunos cultivos como el trigo, el maíz, y bueno, todos, pero unos más que otros, son requerentes de una cantidad importante de esto. Entonces, cuando te sube 4 veces y el precio te sube 2, estás en un problema. O te sube ¿Como para dejar de sembrar en ese caso? En algunos casos yo creo que puede que sí. ¿En qué casos, por ejemplo? Por ejemplo, el trigo. Entonces, o sea, ya no vale la pena sembrar trigo con este aumento de costo. Yo creo que hay un problema, que el productor de trigo no sabe el precio que va a vender. Entonces, claro, si tú tuvieras asegurado el precio que está hoy día, sí, te convendría sembrar, porque más o menos la rentabilidad es la misma que tenía ya antes, porque como subió bastante el precio del trigo, y subieron mucho los insumos, hoy día es parecido. Pero si ese precio baja un poco más, un 10% o algo así, ya puedes quedar en los costos y no ganar nada. Y eso, o sea, incertidumbre. Es una incertidumbre. ¿Y te ha tocado ver casos de gente que a lo mejor plantaba trigo, grandes extensiones de hectáreas, y que ahora no lo va a hacer? No lo tengo comprobado, pero los agricultores del sur, especialmente en la Araucanía, bueno, tienen dos problemas. Uno, que es la incertidumbre de cuánto va a ser el precio que van a vender, porque hoy día tienen una alza de costo inmensa, y la incertidumbre es a qué precio van a vender en diciembre, en enero, cuando ellos cosechen el trigo. Y la segunda, en el caso de la Araucanía, bueno, es la incertidumbre de la violencia. Claro. Pregunta... por ejemplo, a alguien que siembra trigo, y insisto con el trigo porque es el pan, sí, la materia base y la harina de casi todos, digamos. ¿En cuánto le ha subido el costo a un productor por hectárea sembrar trigo? Más o menos los insumos, que son la base de la siembra y del costo, ha subido más o menos como un 50% el costo total. Los insumos básicos, que son la urea o los fertilizantes, subieron un 200, 300, 400%, dependiendo cuál, y otros no han subido mucho. Pero, así que al final está entre un 50 y un 70% el alza que ha tenido el sembrar trigo, como también maíz. Entonces, esos son los grandes problemas que están teniendo los productores, por ejemplo, de cerdos, de aves, de huevos, que están con un costo inmenso, altísimo, porque están comprando un maíz muy caro.
Y en el caso del trigo, lo están sufriendo todas las personas porque son los compradores de pan, principalmente. El 50% o el 60% del pan es trigo. Entonces, esa alza se ha traspasado, la han tenido que traspasar directamente al consumidor. Así que, y la otra incertidumbre que hay en el caso del trigo y del maíz es el agua. Sí, porque claro, estamos viendo una parte del costo que ha subido en una forma muy importante, la incertidumbre a cuánto vas a vender para el productor que no sabe bien si sembrar o no, porque tiene un costo mucho más alto, entonces nadie te garantiza un precio. Hay algunas cosas que hay algunas compañías hoy día como Avena que están garantizando un precio porque ellos tienen garantizado un precio internacional, pero como el trigo y el maíz es para venta interna, nadie te puede garantizar un precio porque no se sabe cuánto va a ser al final. Así que hay una incertidumbre importante y como te comentaba, el otro problema es el agua, que en sectores que se siembra y que no van a tener agua o que no tienen agua hasta el momento que no ha llovido nada, sí. Cayó 3 gotas y eso es en todas las regiones. Hay mucha incertidumbre porque, por ejemplo, el trigo, ya en un sector bueno lo podríais sacar con 3 riegos, siempre y cuando tengáis el agua para sacarlo con 3 riegos y que haya llovido a lo menos un par de veces en el invierno. Pero el maíz no, el maíz necesita 10 riegos para llegar a cosecha. Y Cristian, estos precios, según la realidad que estás contando de las causas, debieran seguir aumentando los precios, porque no ha cambiado la realidad a nivel mundial. O sea, sí, lo que yo entiendo, y corrígeme, que la guerra de Ucrania, de Rusia contra Ucrania, influye, sí, obviamente. Totalmente. China, que es un tremendo mercado, no está exportando todo lo que puede porque está guardando para la economía interna. Sí. India, lo mismo. Entonces, esto debiera ir empeorando. Porque estamos con un vuelito, sí, todavía. El, claro, vuelito del año pasado. Como decías tú, una de las más que va a influir es si termina la guerra de Ucrania con Rusia o no. Ellos producen más o menos el 30% del trigo y lo exportan a nivel mundial. A nivel mundial, 30% del el granero trigo del mundo, sí, siempre lo han dicho. Y eso lo exportaban a países principalmente europeos, Asia, y como no lo están hoy día pudiendo exportar o está con una dificultad para exportar, otros países que son muy grandes productores como Canadá, Estados Unidos, Argentina, Brasil, están parte de lo que mandaban a los países habituales, como Chile, que nosotros, de donde importábamos era principalmente Canadá, Estados Unidos, Argentina, ellos también están desviando un poco para allá. Entonces, te cuesta más ya conseguir el trigo y el maíz que venga a Chile. Entonces, cuando antes tú comprabas maíz o trigo y tú sabías que, porque además el otro problema que hay que agregarlo, que es lo logístico. Entonces, antes tú sabías que un barco, tú comprabas un maíz, no sé, en 90 días estaba en Chile. Pero hoy día, primero, ese vendedor de trigo o de maíz ya tiene más gente que le compra. Y además, los barcos, que antes se demoraban, no sé, 30 días o 25 días desde Estados Unidos o Canadá a Chile, hoy día están demorando 40, 50, 60. Y nosotros no somos, porque la gente también no entiende, creen que nosotros somos un país agrícola, como que nos autosustentamos en todo. Entonces, esa es una de las cosas que a nosotros como que nos sobra el trigo, nos sobra la fruta, nos sobra. Es importante que la gente sepa en su casa que nosotros importamos trigo. Sí. O sea, nosotros no hacemos, el pan se hace con trigo de otros países. 3 o 4 datos así como fáciles para que la gente lo entienda. Maíz, el 70% lo importamos. El maíz se transforma en huevo, en carne, principalmente, de ave, de cerdo, de vacuno, de ave. El trigo importamos el 50-55%. Si no hay agua y el costo está tan alto, podríamos llegar a importar un 60 o más, que perfecto, es lo que puede que pase este año. Entonces, en la carne importamos el 70%, no creería que la carne... Que está lleno de vaca, de novillo. Claro, el 70% lo importamos, principalmente de países latinoamericanos. Ya, entonces, sabiendo eso, que dependemos fuertemente de afuera y que son cosas que no podemos manejar, ¿podría crearse el escenario, Cristian, de que no tuviéramos trigo, por ejemplo, de aquí para 10 días? Como estaba diciendo en Alemania el Ministerio del Interior,
que la gente se abastezca de 10 días, con 10 días de anticipación, de tanto de líquido como de sólido? Mira, hoy día no lo vemos, pero podría suceder. Yeah. O sea, si esto se incrementara, este problema logístico, o la guerra de Ucrania-Rusia se mantuviera, pueden cambiar los escenarios. Hoy día no lo vemos. O sea, hoy día no lo vemos que haya que decir a la población, abastezcase por 10 días de aceite, de harina o lo que sea. No, hoy día la gente que son los importadores de todos estos productos, los molinos, no nos han dado ningún alarma así tan importante como para eso. Así que hoy día no es tema. Pero podría ser tema el que se pidiera que se plantara, se sembrara más en Chile. Por supuesto, eso O hoy sea, día, que hubiera una política de sí, Estado de decir, no está llegando el 60%, o sea, perdón, dependemos del 60-70% de afuera, no nos está llegando, entonces tenemos que ponernos las pilas nosotros. Mira, en todo eso, Rosario, si tú, después vamos a conversar temas políticos, pero si tú ves lo que plantean los políticos, son cosas impresionantemente, lo voy a poner suave, ridículas. Porque hablan del agua para el consumo humano, que nosotros como agricultores estamos totalmente de acuerdo, que sea el primer uso. Pero después vienen los ecosistemas, después que la van a repartir de distintos tipos. Pero yo cuando hablo con las autoridades, lo primero que les digo, a ver, ¿qué es lo que hace usted todos los días? ¿Solamente toma agua? ¿Solamente se ducha y solamente lava la ropa? ¿O después de tomar agua, va y toma leche, se come un pan, se come un jamón, una mortadela, un pedazo de queso? Y todo eso es de la agricultura. Claro. Entonces, cuando a la gente se le olvida, porque pareciera que principalmente las autoridades, políticos, etcétera, porque los consumidores saben al final, creen que los alimentos están en el supermercado y en el almacén porque llegan del cielo y lo produce el agua que se transforma en alimento. Entonces, cuando tú oyes la cuenta pública, que lo vamos a hablar, y no hay ninguna importancia real para el tema agua, porque lo único que se habló del tema del agua y de cómo la iban a quitar, cómo la iban a expropiar y cómo la van a redistribuir, cosa que es imposible o muy difícil que la hagan, a lo menos en muchos años. Entonces, tú dices, pero ahí le faltó, pero las vamos a mejorar, a arreglar, para que produzcamos más alimentos, para que todos los chilenos tengan que comer. Por ejemplo, Cristian, es un tema que a mí me ha tocado reportear desde hace 25 años. El hacer embalse o carreteras hídricas. En vez de toda esta cháchara de la que tú me estás hablando, de que se ha hablado en política, no echas de menos que no se hable del tema de que hay que hacer cientos de embalses, y cientos digo, sí. O sea, no lo digo literal, o ver el tema de la carretera hídrica, etcétera. Así, si nosotros esto lo hubiésemos hecho hace 20 años, porque entre hacer un embalse, entre todo el tema con la comunidad, los EIA, los CIA, sí. Todo se puede demorar 20 años, o 10, 15, 20 años en salir una aprobación, no, que esté el embalse. Entonces, claramente tú no crees que nos faltó visión estadística, perdón, estratégica de hace 20 años, haber empezado a construir todos estos embalses, porque esta sequía es relativa, en el sentido, claramente ha llovido muy poco, pero los países que sí tienen embalse y que hacen estas cosas, porque, para que la gente sepa, el trayecto entre que una gota de agua está en la cordillera y llega al mar, se pierde un 80% claro. de agua en el camino. Y si ese 80% yo lo guardo en una piscina, que es un embalse, tendríamos un 80% más de agua. Por supuesto. Entonces, ¿qué opina? ¿Ustedes hablaron con Piñera sobre eso? ¿Han hablado con el ministro de Obras Públicas o de Agricultura, de este actual gobierno, en el tema de los embalses? Porque creo que es algo que la gente no entiende. Mira, esto, tal como tú dijiste que ya hay 25 años reporteando esto, nosotros, yo en mis temas gremiales llevaré 15 o 18 desde que yo estoy metido en esto, hablándolo. De lo mismo, claro. Y los antecesores míos, todos los hemos hablado de una forma. Yo creo que los gobiernos en general, desde hace 20 años y más, porque los embalses que hay hoy día, todos tienen 40 años, 50 ¿sí? o 70 años, son muy antiguos. Entonces, en esa época, esos gobiernos sí tuvieron una visión de que quisieron que
o Valle, por ejemplo, tuviera agua y hiciera unos mega embalses. Y así son los embalses que están actualmente. Pero después los gobiernos siempre han pensado, oye, no, si el próximo año va a llover, no, si va a llover, si va a llover. Y esto es tan importante, como se lo he dicho a los últimos 3 ministros de Obras Públicas. Ministro, si quiere, deje de hacer un puente, claro, deje de hacer una carretera, pero esos recursos y ese tiempo, gástelos 1 año o 2 años, porque no va a pasar nada que no haya un puente durante 2 años, no va a pasar nada que no mejore una carretera durante 2 años, pero esos recursos, destínenlos a agua, carretera hídrica y embalses. Y ya no embalses que se demoran 13 años, sino embalses que te demoras 1 año o 2 años. Son embalses pequeños. Y ese tema lo hemos hablado en todo el gobierno pasado, y en este gobierno ya lo hemos hablado con la ministra del Medio Ambiente, con el ministro de Obras Públicas, con el ministro de Agricultura y con el ministro de Economía, que son los que no, le hemos planteado, sí, pero digamos, la urgencia de estos cambios, pero desgraciadamente hoy día viene un tema muy verde, que de hecho yo creo que va a complicar aún más, ¿ya? Piensa tú, Rosario, que las leyes están tan mal hechas que para hacer un embalse de hasta 50.000 metros cúbicos, tú no te necesitas más que hacerlo bien nomás. Estos son permisos sin y declaraciones, claro. Sin declaraciones. De 50.000, 1 metro, hasta 100 millones de metros cúbicos es lo mismo. O sea, ¿cómo va a ser lo mismo hacer un embalse de 51.000 metros cúbicos o uno de 100 millones? O sea, tú comparáis un tranque de campo grande con el embalse de La Paloma, y es la misma normativa. Salvaje. La misma. Entonces, ¿qué les pedimos ahora? Les dijimos, por favor, cambiemos la normativa de forma urgente hasta embalses de 1,5 millones de metros cúbicos, que esos son los que se pueden hacer en todas las cuencas, lo que tú hablabas, que se pueden hacer cientos, claro, y rápido, en 1 año, en 2 años, tú los tienes hechos. Entonces, eso es lo que le estamos pidiendo hoy día, que por favor cambiemos esa norma. ¿Y qué actitud vieron ustedes? Vimos buena actitud, pero esperamos que esa buena actitud la entiendan que es urgente. Y actitud que no vimos en la cuenta pública, que vamos a hablar después, porque no nombraron nada de los embalses. No nombraron ningún tipo de mejora. No. Bueno, nos tenemos que ir a la primera pausa comercial. Aquí estamos hablando con Cristian Allende, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, aquí estamos de vuelta, aquí en La Otra Cara. Les habla Rosario Moreno y estamos conversando con Cristian Allende, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA. Pero antes quiero hablar de nuestros auspiciadores. Provida. Ahora puedes ahorrar directo en tu Provida app, abrir tu cuenta de ahorro voluntario o cuenta 2 y abonar o girar plata si lo necesitas. Descárgala ya. En estos tiempos turbulentos que estamos viviendo, busca las mejores alternativas de inversión, encuéntralas en Bantrust Capital, donde obtendrás un equilibrio entre agilidad, seguridad y altos estándares de probidad. Infórmate en bantrustcapital.cl. A ver, Cristian, lo que yo iba a comentar, el tema de los embalses, todo, yo creo que hasta los auditores se están quedando dormidos porque a la gente le da lata el tema, porque no es un tema atractivo. Es súper relevante, importante, pero te empiezan a hablar, ¡oh, qué lata, viejo, está hablando de los embalses! Y yo creo que a las autoridades le pasa lo mismo, porque si van a inaugurar un embalse, no es noticia, claro, es fome. En cambio, si inauguran un puente, van a estar ahí todos los viejos y las viejas aplaudiendo. Entonces, esa es la dificultad del embalse, que la gente no piensa a largo plazo, piensa en el aplauso del mes, ni siquiera del año. No es que sea fome inaugurar un puente o un embalse, lo que pasa es que el embalse, como por lo que se demora, no lo inaugura ese presidente que lo hace. Además. Más que, digamos, que sea más, porque es mucho más bonito inaugurar un embalse que un puente, pero el presidente que decide o el ministro que decide no lo inaugura. Claro, ese es el problema. Exacto, pero además la gente no ve cómo le afecta directamente. La gente a veces es tan, y perdón lo que voy a decir, literal, básica, que dice, ¿y para qué queremos ese embalse allá arriba de los cerros? No entiendo. Claro, es que y para los agricultores, que además, obvio, ¿qué me importan los agricultores? A que nos ayuden a nosotros, la gente de la ciudad. Entonces, eso desgraciadamente hay que cambiar un poco, a lo mejor la parte comunicacional o estratégica. Y en ese sentido te quería preguntar, Cristian, ¿hay un mea culpa, hay algo que los agricultores no hayan hecho bien para
no haber enfrentado de mejor manera esta crisis, no crisis todavía, de alimentaria que hay en el país? Bueno, siempre yo creo que uno tiene que hacerse mea culpa de distintas cosas, de no haber transmitido bien, de a lo mejor en algún momento de que las condiciones laborales a lo mejor no fueron las mejores, que la gente empezó a emigrar del campo a la ciudad. Yo creo que hay mucha autocrítica que hay que hacerse de los agricultores. Yo siempre he sido, yo soy fruticultor principalmente, Perdón, ¿de qué? de distintas frutas, principalmente de uva de mesa, duraznos, nectarines, ciruelas, cereza. ¿Y en cuánto te ha subido el costo de producción en los últimos 2 años de... Mira, te ha subido por lo menos entre un 25 y un 30%, y hemos tenido los últimos 2 años, el último año y medio, la suerte que nos ha acompañado el tipo de cambio, porque el costo lo asumió el tipo de cambio. Entonces, si el tipo de cambio llega a bajar, vamos a quedar porque tú exportas, exacto. Pero la gente que no exporta es que claro, es que el señor del trigo eso no le llega. No, el señor del trigo sí le ha subido por este problema internacional, y sí le ha subido el precio de todas maneras. O sea, todos los valores, todos los precios, y ese es el problema que hablábamos, todos los precios han subido. Ha subido la leche, ha subido la carne, cualquier cantidad de la carne. Ya, pero siguiendo en lo que estábamos hablando, mea culpa, una cosa es hacer el mea culpa, pero la Sociedad Nacional de Agricultura, que tiene tanta tradición en el país, ¿está haciendo algo concreto? Por ejemplo, para mejorar estas conductas o actitudes o tema comunicacional, de cómo el país no le da la importancia a la agricultura como se merece? Sí, la SNA desde hace un tiempo hemos estado cambiando en hacer una SNA más moderna, más participativa, más cercana, y que la gente sepa que la Sociedad Nacional de Agricultura tiene pequeños, medianos y grandes, y son mucho más pequeños y medianos que grandes. Los agricultores hoy día en general son mucho más de menos hectáreas que grandes hectáreas. Entonces antiguamente, primero, son cosas que vienen de muchos años, porque la agricultura en Chile era muy importante en el PIB. Después los agricultores eran grandes, y después todo eso fue cambiando. Hoy día la mayoría de los agricultores, el 90% de los agricultores en Chile, tiene menos de 20 hectáreas. Entonces, son parcelas. Son parcelas, y esos son los productores de trigo, de maíz, de frutales, de todo. Entonces, todo eso fue cambiando, y la SNA, por supuesto, en mi periodo, que al final lo que uno se hace cargo, yo llevo un año a cargo, y hemos justamente hecho cambios importantes, primero, de atraer a los pequeños agricultores. De hecho, ayer le solucioné un problema justamente que era de INDAP, que teóricamente no están metidos en la SNA, y que hablé directamente con el ministro para que nos solucionara un problema que me llamó un pequeño agricultor de María Pinto, que unos subsidios que estaban dando estaban mal asignados, porque en la región metropolitana no estaban incluyendo el trigo, y sí estaban incluyendo maíz. Entonces, hoy día sí estamos haciendo lo más inclusivo posible, estamos llegando a la mediana agricultura. Trajimos unas personas que justamente dedicadas a eso, o sea, unas niñas agrónomos que trabajaron en INDAP para que trabajen con nosotros, acercándonos a la pequeña agricultura, porque lo que más tenemos que rescatar y resaltar en Chile y en los agricultores es la importancia que tiene la agricultura. Hace años atrás, 6, 8 años atrás, en Piñera 1, yo era presidente de Fedefruta, y me invitaron a la gira presidencial, estas que hacen normalmente, y fuimos a distintos países, y dentro de los países que fuimos fue a Turquía. Y en Turquía, el ministro de Hacienda era ministro de Hacienda y de Agricultura. Mira la importancia. ¿Por qué? Porque la agricultura en Turquía era como el 40% del PIB. Entonces, esa es la importancia que se le debiera dar. China a la agricultura le da una importancia tremenda, porque sabe que tiene una población inmensa y que tiene que alimentar. China está comprando tierra en todo el mundo, porque sabe que solamente la producción local puede ser corta para ellos. O sea, claro, no sabe, lo ven ahora, importan cualquier cantidad de miles de millones de dólares anuales para alimentar. Entonces, en Chile no hay como una cosa desde hace muchos años, no sé cuánto, desde la reforma agraria, desde antes, como una mirada negativa contra la agricultura, como que son los agricultores todos latifundistas, cuando toda la agricultura, como te acabo de decir, son 90% pequeños agricultores, medianos agricultores, y son los que nos dan la comida todos los días. Sí, de acuerdo,
pero digámoslo sinceramente, el Ministerio de Agricultura es como segundón, por no decir de tercera índole. De hecho, perdón, de nuevo, el ministro actual es periodista. Yo no sé, yo también soy periodista, pero yo no sería ministra de Agricultura, digamos. Estaría en la SECOM, una cosa así. Entonces, cada uno pastelera tu pastel. Entonces, eso es lo que te demuestra la poca importancia que se da al tema alimentario, a la agricultura en Chile. Bueno, claro, en ese caso voy a defender un poco al ministro, es periodista, ¿verdad? Pero ha trabajado fue alcalde de una región agrícola, fue diputado, y creo que tiene muy buenas intenciones para ayudar a la agricultura hoy día en todo el problema que está, pero sí te encuentro toda la razón, y se lo dije yo al expresidente Piñera, la importancia que tiene la agricultura, y yo le dije, usted, presidente, lo más importante hoy día, que haga desaladora, que haga nuevos embalses, se lo fui a decir meses antes que terminara su gobierno, porque es demasiado importante y tienes toda la razón que los gobiernos en general, todos los gobiernos, no le dan la importancia cuando es lo que ellos, desde el presidente de la República hasta todas las personas de Chile, comemos todos los días, 4 veces al día. Sí, bueno, pero nos vivimos de buenas intenciones, desgraciadamente, Cristian. Además de las causas que hablaste de Ucrania, de la sequía, de la inflación, que han sido las causas de esta escasez. Sí, de esta escasez. También no ha influido octubre de 2019 en el sentido de la incertidumbre económica y social, que a uno le vayan a tomar el campo, o sea, ¿qué incentivo tiene un agricultor hoy día para sembrar o plantar, por ejemplo, cerezos, que se demoran, se demoran en dar 8 años para que den en la máxima expresión? ¿Ha influido eso? Porque yo también soy de campo y lo he visto. Y he visto gente arrancando árboles. Agricultores. Mira, yo te diría que hoy día sí está influyendo. Hasta hace 2 años atrás no influía. Y hoy día están influyendo la principal causa de hoy día, que los proyectos agrícolas de mayor envergadura, que son las plantaciones frutales o de frutales o bosque u otro, es por la incertidumbre del agua. Porque hoy día, digamos, tú has visto lo que puede pasar si que, digamos, se cambia la Constitución y en el tema del agua, donde los derechos de agua se acaban y te van a dar la agua por una asignación. Entonces, hoy día, por supuesto, lo hablaba hoy día en la mañana, que estuve con un agricultor temprano, y me decía que ellos hoy día tenían unos proyectos justamente de cerezo y que los pararon porque nadie sabe qué va a pasar con los derechos de agua. También me llamó ayer o anteayer otra gente que tienen que ver con banco y también son agricultores, y me decía, oye, te llamo por 2 cosas, ¿qué hago? Tengo derechos de agua, los puedo comprar otros derechos de agua, o como banco me decía, ¿cuál va a ser la visión? ¿Qué es lo que nos va a pasar con los derechos de agua? Entonces hay una incertidumbre tremenda que desgraciadamente el gobierno no la ha podido entender, y hay ha sido como una fuente, un arma de lucha de hoy día de los constituyentes, de decir como que el agua, los agricultores y todos los tenedores de agua, porque no somos los puros agricultores, somos los agricultores, son las sanitarias y son las eléctricas. Claro, y las mineras. Y las mineras, exacto. Entonces, como que todos nosotros tuviéramos el agua en nuestros closets, en nuestras piezas, y el agua lo usáramos para nosotros. Si el agua de los agricultores, que estamos aquí hablando de agricultura, lo usamos para producir alimentos, y el agua que no ocupa el agricultor sigue su curso del canal, del río, al mar. En el caso de la minería lo usan para producir minerales. El caso de la eléctrica la usan para producir electricidad. Las sanitarias la producen para usar el agua para las personas. Entonces, hoy día, si tú ves, y me decían convencionales de centro derecha, me dijo, mira, tú puedes presentar una propuesta muy buena, pero solamente por venir del otro lado te dicen, ¿sabes qué? ¿Es buena tu propuesta? Te lo dicen directo. Sí. Es buena tu propuesta, pero no va a pasar porque viene por el lado de ustedes. Y en el caso del agua, ha habido un tema de Modatima que ha impulsado toda esta, por un problema que hubo en la quinta región,
de los paltos, como que Claro. todo Chile tuviera el mismo problema. Y es absolutamente al revés. No hay país en el mundo, Rosario, que distribuya mejor el agua que los usuarios y que las asociaciones de canalistas y que las juntas de vigilancia en Chile. Porque el agua que viene después que lo usaron la sanitaria, lo que queda a repartir en las cuencas, la distribuye muy bien, porque justamente los derechos de agua hace eso, que tú tienes una acción, 1 litro, 10 litros, lo que te corresponda, y te tienen que llegar. Y el problema que hay hoy día es que no hay agua. No es que se distribuya mal, la poca que hay se distribuye bien. Es obvio que si tú estás al final de un canal y viene el 50% de lo que llevaba ese canal, al final del canal prácticamente no te va a llegar. Entre la pérdida que hay y lo que van sacando los que vienen antes, obvio que no te va a llegar. Pero eso no es que no se le esté distribuyendo mal. Hay un problema de sequía y ese es el gran problema. Y no de saqueo, como dijo el presidente. Perfecto. En el caso de, volviendo al trigo, ¿cuántas son las hectáreas normales que se producen al año en Chile y cuánto es lo que se tiene pronosticado que se plantó para la próxima temporada? Me pillaste el número, ¿Ya? no tengo ese número de cuántas son las hectáreas que se siembran. Acuérdate que tiene que ser, las semillas se siembran, Se siembran, y los árboles sí, no se frutales plantan. ¿no? Sí. No tengo el número, y el gobierno acaba de hacer hace un mes atrás un plan de Siembra Chile, me parece que se llama, que está impulsando y dio un FOGAPE hasta 5.000 UF para que la gente se incentivara a sembrar, justamente porque saben que hay que aumentar algún porcentaje de la siembra. Y como otro de los problemas que hay es capital de trabajo, esto era una forma de acercar capital de trabajo a las personas que siembran trigo, maíz o semilla. Entonces, entre paréntesis, es un muy buen incentivo, pero no es nada barato, o sea, un 1% mensual, o sea, un 12% anual, no es barato, o sea, se te encarece además un 10% el cultivo. Pero si es que no hay agua y sigue habiendo esta incertidumbre, puede que no aumente este incentivo que está haciendo el gobierno para que haya más siembra, porque es muy importante que haya más siembra. Perfecto. En el caso del trigo, en la macrozona sur, en ese caso, ¿en cuánto ha afectado la producción o la siembra de trigo con la violencia? Ya Ha afectado mucho. ¿Sí? Sí, por supuesto, ha afectado mucho. ¿Se manejan porcentajes en eso? Mira, ahí más o menos se habla, los agricultores allá hablan que si tú lo comparáis con 8 años atrás, hoy día se siembra entre un 10 y un 20% menos. Yeah. Y eso principalmente por las quemas y por la incertidumbre de un agricultor. Tú sabes que un trigo es lo más sensible que hay. Sí, claro. Entonces, han habido quemas. Yo el año pasado estuve en noviembre recorriendo toda esa zona y los agricultores realmente lo pasan pésimo. Los agricultores en toda esa zona tienen que llevar personal policial, carabineros específicamente, que estén ahí resguardando cuando van con su tractor y con su máquina sembradora para poder sembrar, porque si no, está adverso, está totalmente o te lo roban o te lo queman. Entonces, entonces cuando un agricultor, yo estoy con un agricultor que de verdad, pucha, era realmente penoso. O sea, un agricultor que le había ido súper bien, ya años trabajando, le quemaron su casa, se cambió una casita chica al lado, se la volvieron a quemar. Realmente era una cosa penosa, y ese agricultor que le iba bien, hoy día estaba totalmente venido a menos, ya no quería, por supuesto, seguir trabajando el campo, incluso los vecinos le ofrecían el campo: oye, te lo paso gratis, cuídamelo, y siembra, trabájalo. No, ¿qué voy a hacer? Si el mío ya me lo están quitando, imagínate con el tuyo. Entonces, es obvio que ante esa incertidumbre, Rosario, la gente prefiere no tener un riesgo a ganar muy poco. Claro. Cristian, se me quedó en el tintero. Me comentaste que tú estás incluyendo mucho a los pequeños agricultores en la SNA. Sí. O sea, dentro de tu gestión sería tu objetivo, uno de tus objetivos principales, el agrandar, así como era la Sonami, que después se fue el Consejo Minero, estoy cambiándola. Sí. Ya, o sea, tú quieres hacer una especie como de Sonami, en el cual caben grandes, pequeños, medianos y pequeños. Mira, siempre han estado, pero no se ha mostrado principalmente. Entonces nosotros estamos principalmente en un afán de socializarlo más. Nosotros tenemos 46
gremios, asociaciones asociadas a la SNA. Fe de carne, fe de fruta, el mundo del vino, la fe de leche, y montones de asociaciones regionales, el CAS y muchos más. Entonces, todos ellos tienen grandes, pequeños y medianos, y mucho más medianos y pequeños. O sea, en la base de la SNA, a través de todas las asociaciones gremiales que son socias de la SNA, que ese es nuestro gran componente de socios, sí tenemos muchos medianos y pequeños. Y políticamente también es una buena estrategia en el sentido de mostrarse como un gremio más transversal, democrático. Por supuesto, y siempre lo ha sido. Lo que pasa es que no los agricultores, tú ahí, y tú como eres familiar, siempre como que el agricultor prefiere estar como calladito. Entonces, hoy día lo que tenemos que hacer es mostrar lo que hacemos y no estar calladitos. Si lo que hacemos es salvaje, es hacer patria en todas las regiones de Chile, desde Arica hasta Puerto Williams. Entonces, eso es lo que no se muestra. Y eso, por eso que las autoridades al final a la agricultura la miran como de segunda, oye, si estos tienen que producir. Pero tú has visto que una persona va y se compra unas zapatillas que valen 140.000 pesos y no le importa nada. Pero pagar de repente 200 pesos, 500 pesos más por un kilo de tomate, hacen un escándalo. Entonces, al final, esto, la gente, tal como se quiere vestir bien, también tiene que comer bien, pero también tiene que pagar. Si los agricultores, mira la cantidad de adversidades. Ahora, estos días, toda esta semana que ha pasado, lleno de helada. Y eso es pérdida de un 20, un 30 o un 40% de las producciones de cítricos. Y ese agricultor, posiblemente ese porcentaje que lo pierde era la utilidad. Es que, Cristian, yo creo que a los agricultores se los conoce por los que se quejan siempre. Yo, de todo que tú hay, ay, sí, que siempre se están quejando, que, o si no es la sequía, sino que es la helada, sino que no sé qué. Es que la gente, yo creo, por eso yo creo que van por bien camino en el que la gente de la ciudad no conoce la realidad del campo, que es sumamente distinta. No mejor ni peor, distinta. Entonces, cuando la conozcan, ahí van a entender de que, claro, uno se puede quejar todo el tiempo, porque son demasiadas las variables yo creo climáticas, económicas, políticas, que no dependen de uno. No es como si yo hago... No una fábrica. No es una fábrica en la que yo hago vaso, yo domino lo que hago con el vaso. Acá influye mucho otras cosas. Ahora, entonces, toda esta situación que estamos viviendo, tú me dices que no es una crisis alimentaria. ¿Qué es? ¿Qué nombre le ponemos? Yo creo que es una transición compleja de una crisis que hay en el mundo, de guerra, principalmente, y logística. O sea, yo creo que es una transición compleja que tenemos que pasarla, porque todos están afectadísimos, los fruticultores, los sembradores, principalmente, porque esta crisis logística y de la guerra ha hecho que suben mucho los precios, suben mucho los insumos, y los valores, por ejemplo, en la fruta, no han subido. Entonces es un problema, ¿te fijáis? Porque si subieran los valores que subieron los fletes navieros o lo que ha subido los insumos, ya se compensaría, pero no suben. Porque ¿cómo vas a un agricultor, perdón, a un consumidor en Estados Unidos, en cualquier país del mundo, que tú le dices, oye, te voy a subir el 30% la uva, te voy a subir el 30% una pera, una manzana o lo que sea? Te pega una patada. Pero lógico. Sí, ya, entonces, bueno, tiene un nombre raro lo que estamos. Sí. Ya. Pero ¿cuánto estamos tiempo en una más? Crisis temporal. Una crisis temporal, alimentaria. Exacto. Ya. ¿Y cuánto tiempo más podemos aguantar en esta crisis temporal alimentaria? Es difícil saberlo, porque como no sabemos cuánto más tiempo más va a durar, lo que habla la gente en la parte logística, que esto de aquí a un año se irá ir mejorando, y lo otro es la guerra. O sea, si la guerra se termina en los próximos meses, de aquí a un año también se va a mejorar. Pero si entonces, la guerra durara un año. Si la guerra durara un año, no hay duda que se va a complicar. Por ejemplo, lo que está diciendo hoy día el ministro de Hacienda en Chile, y los economistas también, que el próximo año la inflación, a fines del 2023, debiera volver al 3%. Hoy día estamos en el 10, 10,5, y dicen ellos que debería volver al 3%. ¿Y por qué debería volver al 3%? Porque toda esta cadena debiera mejorarse y arreglarse.
porque si no, no tendrían cómo, oye, ¿por qué estarían pensando que va a volver al 3% si toda esta cadena que está complicando la alza y que ha tenido la inflación no se mejorara? Cristian, o sea, me imagino que eso es lo que ellos están viendo. ¿Y qué le diría a la gente, debe llegar a la gente, con respecto a la comida, a la bebida, de cómo tienen que actuar? ¿Qué medidas tienen que tomar? Bueno, hoy día las medidas son ninguna especial. O sea, hoy día que hagan el esfuerzo, que yo sé que es duro, de seguir comprando los alimentos, las frutas, las verduras, los alimentos de primera necesidad, porque también los agricultores necesitamos que nos compren los productos, porque si no, esto es una cadena, que si al final no te compran los productos o no te pagan el precio para que ese agricultor lo pueda producir, se deja de producir, y si se deja de producir, empieza a haber estas crisis alimentarias. Entonces, necesitamos que las autoridades entiendan esto y que los consumidores sigan consumiendo los productos y bueno, en estos periodos por supuesto van a tener que escoger entre los menos caros o la mejor calidad, entonces es una mezcla de cosas que uno le tiene que decir al consumidor, oiga, siga consumiendo a la mejor forma que a usted le apriete su bolsillo, en el producto que sea, y los agricultores vamos a seguir haciendo los esfuerzos para mantener los alimentos de todo tipo en las puertas de la gente. Sí, eso es lo más importante. En Chile, y por eso que nos preocupa todos estos cambios políticos tan fuertes que quieren hacer, hoy día nadie en Chile que puede comprar cualquier alimento. O sea, puede tener acceso a cualquier alimento. No todos lo pueden comprar, todos, es otra cosa, por supuesto. Pero hay acceso a los alimentos. En otras partes del mundo, países que están muy complicados, no tienen acceso a todos los alimentos, tienen acceso a ciertos alimentos. Entonces eso no hay que perderlo en Chile. Bueno, aquí estamos hablando con Cristian Allendez, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Vamos a comerciales y volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, aquí estamos de vuelta en La Otra Cara. Les habla Rosario Moreno y estamos con el mundo del campo, con Cristian Allendez, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Pero antes vamos a hablar de nuestros queridos auspiciadores. GTD trajo a Chile Hero 6 de Amazon. Si no lo tienes, te hace falta GTD. Entra a gtd.cl y contrata los mejores planes de internet. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Alimentos Cisternas, 70 años de nutrición animal presente en todo Chile. Alimentos Cisternas, ser siempre el mejor. Cristian, bueno, ahora yendo un poco más a lo político, ¿qué te pareció la cuenta pública, la primera cuenta pública del presidente Boric, que por lo menos yo la vi entera, y sobre campo, sobre agricultura, sobre la crisis alimentaria, nada, solo una línea en el quinto eje al final, de los préstamos a los 42.000 pequeños agricultores. ¿Tú qué sensación te dejó? ¿Qué hizo falta? ¿Qué estuvo bien? Sí, estuve en una cuenta pública en Valparaíso, en el ¿Ya? Congreso, así que estuve ahí las casi 3 horas del discurso. Mira, yo creo que hay cosas positivas y cosas, como tú dices, que no se mostraron en el caso de la agricultura. De las cosas positivas que nosotros hicimos una declaración como SNA estos días, que del tema, digamos, de la violencia en general en el país, donde van a apurar la tramitación del Ministerio de Seguridad Pública. Eso es una buena noticia, que no sabemos cómo, Claro, cómo se hace. Se hace lo mismo que lo que se hace ahora. Exacto, o sea, si es que eso sigue igual, es un puro anuncio. Después, otro tema que nos pareció bien, el programa de apoyo a las víctimas de la violencia rural, que también vamos a ver cómo se traduce, porque... ¿Tú consideras que es violencia rural o terrorismo? Es terrorismo. Ya, porque sí, él habló de violencia rural. Por supuesto, Entonces, pero todos sabemos que hay que tener cuidado con violencia, terrorismo y delincuencia. Ese es el término real. Pero eso, digamos, de alguna forma que también, no sé cómo va a hacer esa reparación, pero también ahí encontramos que faltó justamente un anuncio de
cómo se iba a atacar ese problema. Mm. ¿Ya? Claro, que este gobierno como que va a las consecuencias, no a las causas. Yo analizando lo que se dijo, vamos a ayudar a las víctimas, vamos a crear un ministerio, pero tiene la herramienta y la ley de su lado para hoy día, por ejemplo, tener estado de sitio, si quiere, estado de emergencia, y no lo usa. Entonces, es ayudar al que se cayó, pero no ayuda a que alguien no se caiga. Sí. Eso Bueno, pasa un poco, ¿no? es que hay, y lo habla mucha gente, digamos, hay un complejo de que, digamos, la autoridad ejerza la autoridad policial, militar, del Ministerio del Interior, etcétera. Entonces hay como un complejo que no se puede usar la autoridad. Yo estuve la semana pasada en Estados Unidos y ¿cómo que se llama? Cuando tú pasas al lado, en el aeropuerto, al lado de un policía americano, tú lo dejas pasar con un respeto salvaje, porque ellos se imponen. Y eso en Chile, tú sabes lo que pasa. A los carabineros los tratan pésimo, les sacan la madre, les dicen garabatos. Hemos visto... Esta semana los golpearon en el suelo. Hemos visto extranjeros como les gritan y poco menos que les pegan. Y eso, el Estado no hace algo. Entonces, no hay duda que ese complejo se lo tienen que sacar, porque la autoridad es autoridad en todos lados. Y en cuanto a lo que es agricultura misma, sí. ¿Tú esperabas algún anuncio? Obvio, nosotros el principal anuncio que esperábamos eran dos principalmente. Primero, el de la violencia, el de cómo parar estos atentados terroristas, delictuales que están habiendo en todo Chile, especialmente en la macrozona. Y segundo, cómo ayudamos a esta crisis climática que es sequía al final del día, y cómo lo hacíamos de manera urgente con distintas iniciativas y no con puras trabas, porque hoy día, si tú ves, me ha tocado ir en estos días a todos los ministerios que tienen que ver, porque me voy a saludar y a hacer nuestras propuestas a los distintos ministerios, como son obras públicas, medio ambiente, economía, y bueno, agricultura lo hacemos bastante más seguido. Y ¿cómo es que se llama? Y no tienen planes específicos. Entonces, el otro día le decíamos al ministro de Obras Públicas, nosotros tenemos toda una serie de estudios. La CNR hizo unos estudios muy buenos para cómo ayudar en la cuenca. Pero con Piñera tampoco. Tampoco. Ya, tampoco. O sea, sí, esto es transversal a la ideología política en los presidentes. Volvemos a lo mismo. Sí. Les da lata. Mira, hay que reconocer. Yo me atrevo a decir que no es lata. Yo creo que, como decía tú antes, no lo ven de forma inmediata y políticamente, para ellos no les trae tanto rédito. O sea, por supuesto que es mucho más bonito lo que dijo el presidente, que yo no me imagino que van a contratar a Mandrake, porque dijo que de 50 millones de usuarios los trenes que hay actualmente, al 25, o sea, al término de su mandato, iban a haber 150 millones de usuarios. Y dije, oye, pucha, que van a construir rápido las líneas de tren o van a traer rápido los trenes. O sea, es imposible. Es imposible. Yo trabajé con Ferrocarril del Estado por lo menos 5 años y puedo decir que es imposible. Entonces, la verdad es que todos esos, llamémoslo, intenciones, venden mucho más que decir, oye, vamos a hacer embalses para que Pero es que si ellos dijeran, vamos a hacer embalses para que ustedes, los usuarios, los citadinos de las ciudades tengan comida, lo tomarían de otra forma, pero dicen, no, les vamos a quitar el agua a los agricultores mejor porque se la roban o porque la distribuyen mal. Entonces, ese es el problema que tenemos. Tenemos un problema de que las autoridades no muestran la realidad de lo que pasa en el campo. Bueno, ahí está uno de los objetivos y de lo que tiene que hacer Cristian Allende, pues, cambiar ese dar vuelta, trabajar en ese dar vuelta. Por último, bueno, la convención, el pleno votó por el tema del agua, independiente del resultado que vimos ahora puede cambiar. Sí. Lo importante es que el 4 de septiembre es cuando vamos a ver el resultado, si gana el apruebo o el rechazo, y si ganara el rechazo, ahí de nuevo va a haber por lo menos un año de incertidumbre con respecto al agua, porque se haría una nueva constitución. Sí. Eso puede matar al sector, porque podemos darnos el lujo de que esperar 2 años más para saber si el agua es transferible, no transferible, es apropiable, no apropiable.
Mira, yo creo que esa es la gran incertidumbre y el gran problema que están haciendo los convencionales hoy día y no han podido entender la importancia que tiene justamente los derechos de agua y la seguridad jurídica que necesita cualquier persona que va a hacer una inversión y que le va a dar alimento a la gente. Entonces, hoy día, eso por supuesto que puede frenar la producción de alimentos en Chile si esto no sale bien. Entonces, realmente las normas que ya están aprobadas en el Pleno son muy malas para la agricultura, porque no solamente, a ver, nosotros como agricultores, como Sociedad Nacional de Agricultura, por supuesto que estamos disponibles para algunos cambios razonables, que sean de medio ambiente, ambientales, que de forma de administrar o de más bien de el agua, pero no de los derechos de agua, no de hoy día las exigencias que están poniendo medioambientales, que en algunos casos incluso llegaban a hablar de que para arrancar un huerto frutal y cambiarlo tú en tu campo, ibas a tener que hacer una normativa medioambiental. O sea, hasta ese nivel. El nivel. Bueno, es que ignorancia, yo creo mucho. Cristian, para terminar, una pregunta. ¿Cuánto vale la hectárea de tierra en plena zona central si no tienes derechos de agua? Vale bastante Cero. Poco. Cero. Bastante ¿De poco. qué te sirve una hectárea de tierra si no tienes agua? Una tierra sin agua no hay duda que no vale nada. Nada. Y solamente va a valer la tierra que esté pegada a las poblaciones Pues, para hacer cosas inmobiliarias. Ya, pero estoy hablando... Y ese es otro de los problemas Sí. que hoy día el gobierno está enfrentando en un minuto, ¿no, Rosario? Que es la gran cantidad de parcelaciones que están haciendo por todos lados. Exacto. ¿Y por qué? Porque la agricultura se le ha puesto No poco es conveniente. interesante y porque hay tanta incertidumbre que prefieren vender la tierra, hacer parcelas, Pero, y sí. que está pasando a todo Chile. Pero es importante que los auditores entiendan. Una hectárea de tierra sin agua está fuera de mercado. Por supuesto, está No fuera de existe. mercado, Vale está fuera cero. de garantías. Así que cuando se quiere quitar el derecho al agua, se está expropiando un campo. Eso es. Obvio, si se está expropiando el agua, finalmente se Pero está expropiando el te agua. están expropiando el campo. Claro, y deja Porque de el valer. campo no sirve si no tiene agua. Y por eso... ¿Pero por qué? Pero es obvio, así. sí, A la larga te están expropiando un campo. Claro, yo Si no te quitan quiero, el 100% yo no del quiero hablar de ese tipo de palabras hoy día, porque el agua sí, si esto pasara, y si llegan a aprobar esto, obvio que sería una expropiación de agua. Por eso que los agricultores tienen que estar atentos y tienen que estar unidos hoy día para justamente ver que esto no pase, porque no podemos aceptar que esto pase. Me están matando, Cristian. Bueno, tienes harto trabajo, Cristian. Muchas gracias por estar en La Otra Cara. Muchas gracias a Cristian Allende, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Y nos vemos la próxima semana. En Agricultura fue La Otra Cara con Rosario Moreno. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hero 6 de Amazon. Y descarga Provida App y revisa tus ahorros de manera fácil y transparente. Producción Doris Mora.